Nunca te detengas a ayudar en un accidente de noche. Eso fue lo último que aprendí como camionero. Eran las 3:25 am, en una carretera vacía de Wyoming. Un coche atravesado en la autopista. Luces de emergencia. Humo saliendo del capó. Parecía real. Demasiado real. Cuando me acerqué, escuché una voz pidiendo ayuda desde la oscuridad. Había sangre. Pero algo estaba mal. No pesaban como personas. Caminaban raro. Y miraban al cielo como si esperaran algo. Entonces oí alas. Esa noche entendí algo que nadie te dice. A veces el accidente es el cebo. Y el buen samaritano. La presa. Si conduces de noche, necesitas escuchar esta historia. La autopista de noche es otro mundo. Después de 18 años al volante de un Kenworth 900, pensé que entendía ese mundo. Conocía sus ritmos, sus peligros y sus reglas no escritas. Pero lo que ocurrió en la ruta 287 a través de Wyoming el pasado octubre me enseñó que algunas cosas en la carretera son peores de lo que podría haber imaginado. Me llamo Vern Moy y estaba transportando vigas de acero desde Denver hasta Billings. Era una carrera rutinaria, una que había hecho docenas de veces antes. El tiempo estaba despejado, la carretera seca y yo avanzaba bien. Eran las 3:25 am, cuando todo se torció. Estaba a unas 40 millas al norte de Laramie. No había nada sino carreteras vacías y matorrales de salvia por kilómetros en todas direcciones. Ese tramo de la 287 es solitario incluso durante el día, pero por la noche se siente como conducir en el lado oscuro de la luna. No hay luces excepto los faros. No hay sonido excepto tu motor y el viento. Fue entonces cuando vi el coche. Era un sedán. Parecía un Toyota más nuevo detenido de lado ocupando ambos carriles. Las luces de emergencia estaban encendidas, parpadeando con ese ritmo ámbar urgente que te hace encoger el estómago. Salía vapor o humo desde debajo del capó y, bajo mis faros, podía ver que la parte delantera estaba bastante arrugada. Empecé a reducir marchas inmediatamente, agradeciendo a Dios haber mantenido una velocidad razonable. 80,000 libras de camión y acero no se detienen en un instante, pero conseguí frenar a unos 15 metros del naufragio. Cogí mi linterna, mi móvil y mi botiquín de emergencia y bajé de la cabina. La noche era fría, ese frío de desierto elevado que te atraviesa de lleno. Los únicos sonidos eran mi motor diésel al ralentí, el clic de las luces de emergencia del coche y el siseo de algo filtrándose bajo el capó. Me acerqué con cuidado, llamando mientras caminaba. «Hola, ¿hay alguien herido? Estoy aquí para ayudar». Sin respuesta. Pude ver que la puerta del conductor estaba abierta y la luz interior encendida. Los airbags se habían desplegado. La tela blanca colgaba flácida como globos desinflados. Había sangre en el asiento del conductor. No mucha, pero la suficiente para hacerme mover más rápido. Recorrí con la linterna buscando a quien fuera que estuviera conduciendo. El rastro de sangre iba desde el asiento del conductor al asfalto y luego hacia el arcén de la carretera. Era sangre fresca, aún mojada y brillando bajo mi luz. «Hola», llamé más fuerte. «¿Dónde estás?» «Tengo suministros de primeros auxilios». Fue entonces cuando lo escuché. Una voz débil y dolorida que provenía de la oscuridad, más allá del borde de la carretera. «Ayuda, por favor, ayúdame». Seguí el rastro de sangre fuera de la carretera y entre la maleza. A unos 6 metros del asfalto lo encontré. Un hombre de unos 30 años con un traje de negocios que ahora estaba rasgado y ensangrentado. Estaba tumbado boca arriba, con una mano presionada contra el estómago y la sangre filtrándose entre sus dedos. «Dios mío», murmuré, cayendo de rodillas a su lado. «Aguanta, amigo. Voy a llamar al 911. Saqué el móvil, pero claro, no había señal. No era raro por aquí, pero significaba que estábamos solos hasta que pudiera llevarlo de vuelta a mi camión y usar la radio CB. «¿Cómo te llamas?», pregunté, sacando suministros de mi botiquín. «Oral jadeó». «Oral Stump». Nombre extraño, pero había oído cosas peores. Presioné una gasa contra su herida en el estómago, intentando frenar la hemorragia. A la luz dura de mi linterna, pude ver que sus heridas eran graves, de esas que necesitan un hospital hace 10 minutos. «Vale, Oral, tenemos que llevarte a mi camión. Tengo una radio CB y puedo pedir ayuda. ¿Puedes andar si te apoyo?». Asintió débilmente y le ayudé a ponerse en pie. Fue entonces cuando las cosas empezaron a sentirse mal, muy mal.
Mientras estábamos de pie, noté que su peso no era normal. Era demasiado ligero para un hombre de su tamaño, como si de alguna manera estuviera vacío. Y la sangre en mis manos. Estaba caliente, pero se sentía mal. Demasiado espesa, demasiado pegajosa, casi como sirope. Los demás, murmuró Oral mientras empezábamos a andar. Necesito comprobar cómo están los demás. Me detuve. ¿Otros? ¿Había más personas en el coche? Él asintió, moviendo la cabeza de una manera que me puso la piel de gallina. Demasiado flojo, como si los músculos del cuello no funcionaran bien. 3 más. Están por aquí cerca. Miré de nuevo el coche destrozado. Era un sedán. Podía albergar a 5 personas en total, pero algo en el daño no cuadraba. La parte delantera estaba destrozada, sí, pero no parecía por haber chocado con algo. Parecía más bien que algo lo había golpeado desde arriba, aplastándolo. ¿Qué pasó?, pregunté mientras nos acercábamos a mi camión. ¿Contra qué chocaste? No chocamos contra nada, dijo Oral, y su voz se hacía más fuerte, lo cual no debería haber sido posible con la cantidad de sangre que supuestamente había perdido. Algo nos golpeó. Vino de arriba. Grande, tan grande. Íbamos a mitad de camino de mi camión cuando oí pasos detrás de nosotros. Me giré, esperando ver a otro superviviente del accidente. Lo que vi hizo que casi soltara a Oral. Era un hombre, pero caminaba mal. Sus piernas se doblaban hacia atrás como las de un pájaro, y sus brazos colgaban demasiado a los lados. Su cara era visible bajo la luz de los faros de mi camión, y era completamente inexpresiva. No tranquila ni vacía, simplemente ausente, como si alguien se hubiera olvidado de poner una expresión allí. Ese es uno de ellos, dijo Oral. Ese es N. Bagwell. Estaba en el asiento trasero. N. Bagwell se acercó a nosotros con ese horrible andar. Sus 2 largos brazos se balanceaban. Al acercarse, pude ver que su ropa estaba rota con patrones extraños, como si algo con garras lo hubiera agarrado, pero no había sangre ni heridas visibles. Tenemos que irnos, dijo N, y su voz era plana, monótona. Vienen más. ¿Más qué?, pregunté, pero ninguno respondió. Seguimos avanzando hacia mi camión con N siguiéndonos con su inquietante andar. Yo soportaba casi todo el peso de Oral ahora, y esa sensación de extrañeza en él empeoraba. Se sentía menos como una persona, y más como si llevara una bolsa de líquido espeso con forma humana. Fue entonces cuando apareció el tercer superviviente. Venía en dirección opuesta, desde detrás de mi camión. Era una mujer con lo que había sido un bonito vestido, ahora desgarrado y colgando en tiras. Caminaba con normalidad, gracias a Dios, pero a medida que se acercaba pude ver sus ojos. Estaban demasiado abiertos. Se veía el blanco alrededor de los iris, y nunca parpadeaban, ni una sola vez. «Esta es Sara», dijo Oral. Ella conducía. Sara me miró con esos ojos fijos. «No deberías haberte detenido», dijo. Su voz era normal, humana, pero viniendo de esa cara era de alguna manera peor que el tono monótono de N. «Ahora sabe que estás aquí, que sabe que estoy aquí», exigí. «¿Qué demonios está pasando?». Antes de que nadie pudiera responder, lo oí. Un sonido desde arriba, como alas. Alas enormes. El sonido se hizo más fuerte, más cercano, y los 3 supervivientes miraron al cielo con lo que solo puedo describir como reconocimiento. Dentro del camión, dijo Oral con urgencia. No necesité que me lo repitieran. Lo llevé medio arrastrando hasta mi cabina, abrí la puerta de un tirón y lo empujé dentro, pero cuando me giré para subir tras él, N. Bagwell estaba justo allí. Sus piernas traseras lo habían llevado increíblemente rápido. Me agarró del brazo con una mano que no se sentía bien, demasiadas articulaciones en los dedos. «No puedes irte», dijo con esa voz plana. «Ya nos has visto, ahora formas parte de ello». Me solté de un tirón. Me metí en la cabina cerrando la puerta de golpe y activé los seguros. Los 3 estaban fuera, mirándome a través de las ventanas. No intentaban entrar, solo miraban. Entonces vi lo que esperaban. Algo descendió del cielo oscuro. Al principio pensé que era un trozo de noche que se rompía y caía. Era enorme, quizá de unos 30 pies de ancho, y se movía como humo líquido tomando forma. A medida que se acercaba al suelo, pude distinguir detalles que mi mente no quería procesar. Alas que no eran exactamente alas,
sino más bien desgarros en la realidad que se reflejaban en el aire. Un cuerpo que se movía y fluía, sin mantener la misma forma más de un segundo. Y ojos. Docenas de ojos de diferentes tamaños abriéndose y cerrándose aleatoriamente en su superficie. Aterrizó en la carretera detrás del coche destrozado y el asfalto se agrietó bajo su peso. Las 3 personas que estaban fuera de mi camión caminaron hacia ella, y ese paso desarticulado se hacía más pronunciado con cada paso. A medida que se acercaban a la cosa, empezaron a cambiar. La piel de Oral empezó a ondular y fluir, como si la herida de su estómago se estuviera extendiendo por todo su cuerpo. Las patas de N. Bagwell se doblaron aún más hasta que caminaba a 4 patas como una araña de pesadilla. Y Sarah, sin parpadear, abrió la boca cada vez más hasta que su cara se partió por la mitad. No eran supervivientes, nunca lo fueron. Eran otra cosa, algo que usaba la forma de víctimas de accidentes para atraer a buenos samaritanos. La cosa en la carretera emitió un sonido que no era un grito, ni un rugido, ni nada que deba existir. Mi parabrisas se agrietó por la vibración. Luego extendió esas terribles alas y despegó, llevándose consigo a las 3 cosas que habían fingido ser humanas. Se aferraban a su parte inferior como parásitos, sus cuerpos derritiéndose y reformándose al fusionarse con ella. Me quedé sentado en mi cabina unos 10 minutos con el motor encendido y las manos agarrando el volante tan fuerte que se me pusieron blancos los nudillos. Luego, con mucho cuidado, puse el camión en marcha y rodeé el coche destrozado. No paré, no miré atrás. Conduje directamente hasta Billings, parando a repostar solo cuando fue absolutamente necesario. Cuando por fin llegué a un sitio con señal, llamé al 911 e informé del accidente. Les di el marcador de milla y les dije que había un coche abandonado bloqueando la carretera, pero no mencioné nada del resto. ¿Qué iba a decir? Que había visto a personas que no eran personas siendo recogidas por algo que no debería existir. Estuve consultando las noticias durante semanas. Se encontró un coche, pero no se mencionaron cuerpos ni sangre. El vehículo estaba registrado a nombre de alguien en Colorado, que lo había denunciado como robado 3 semanas antes. Nadie sabía cómo acabó destrozado en ese tramo vacío de la autopista de Wyoming, pero encontré otra cosa. Otros informes enterrados en foros de camioneros y sitios web paranormales. Historias sobre accidentes en carreteras remotas donde los buenos samaritanos se detuvieron para ayudar y nunca más se les volvió a ver. Descripciones de supervivientes que caminaban mal, que se sentían equivocados, que alejaban a los rescatadores de sus vehículos hacia la oscuridad, y siempre mencionaban algo que venía del cielo, algo enorme e imposible que recogía a los falsos supervivientes como un pastor a sus ovejas. Ya no conduzco de noche. Le dije a mi empresa que era por un problema de salud, lo cual no es mentira. La falta de sueño me mataba porque cada vez que cerraba los ojos veía a esas cosas fuera de mi camión, mirándome con rostros casi humanos. Ahora solo hago rutas de día, aunque gane menos dinero, pero incluso de día pienso en ello. Pienso en cuántos accidentes ocurren en autopistas remotas por la noche, en cuánta buena gente se detuvo a ayudar y nunca llegó a su destino. Pienso en Oral Stump, que sangró sangre convincente, en N. Bagwell con sus piernas hacia atrás, y en Sarah, que nunca parpadeó y que me avisó incluso mientras intentaba atraparme. ¿Alguna vez fueron personas reales? ¿Hubo víctimas reales llamadas Oral, N y Sarah cuyas formas tomaron prestadas esas cosas? ¿O los nombres eran tan falsos como todo lo demás? Solo sonidos hilados para parecer lo suficientemente humanos como para engañar a alguien en la oscuridad. Nunca lo sabré. Y nunca volveré a parar para ayudar en un accidente en una autopista vacía. Eso me hace sentir un cobarde, menos hombre. Me criaron para ayudar a los necesitados, para ser el buen samaritano. Pero ahora sé que, a veces, lo que parece una necesidad es en realidad un cebo. A veces, la víctima es la trampa. Hay un nuevo conductor en mi empresa, un chico joven y lleno de energía. Me pidió consejos sobre conducir de noche. Le hablé de ciervos, conductores borrachos y hielo negro, peligros normales. Pero también le dije esto: si alguna vez te encuentras con un accidente en una carretera vacía por la noche, especialmente si los supervivientes parecen raros, llama al 911 y sigue conduciendo. No pares, no salgas, no intentes ayudar. Se rió. Dijo que me estaba volviendo paranoico. Quizá tenga razón, pero la paranoia es mejor que desaparecer. Todavía tengo pesadillas.
no sobre la cosa que venía del cielo, curiosamente. Eso era tan extraño que mi mente se niega a procesarlo del todo. Tengo pesadillas con los tres supervivientes, sobre lo humanos que parecían al principio y lo bien que interpretaban su papel. En mis sueños, no llego al camión. En mis sueños, la mano de N es más fuerte y me tira hacia atrás. En los sueños, me convierto en uno de ellos, de pie junto a un nuevo accidente en otra carretera, sangrando sangre falsa y pidiendo ayuda con una voz que suena humana, pero no lo es. A veces me pregunto cuántos hay por ahí. Hablamos entre nosotros, los conductores. Compartimos historias en las áreas de descanso. Mantente alejado de la ruta 287 al norte de Laramie de noche. Ten cuidado en la I-10 por el oeste de Texas cuando la luna sea nueva. Mapeamos las zonas de peligro basándonos en historias de cosas que no deberían ser. El público no lo sabe. Conducen sus coches pequeños en sus viajes de fin de semana sin darse cuenta de lo que caza por las noches. Ven un accidente y se detienen porque son buenas personas, y la mayoría de las veces está bien, pero a veces no lo es. A veces es algo con forma de naufragio, usando nuestra compasión contra nosotros. He pensado en dejarlo, pero lo único que conozco es el transporte por carretera, y a pesar de todo, me encanta la carretera, solo que ya nunca de noche. Además, alguien tiene que seguir conduciendo para advertir a los nuevos. Alguien que entienda que la autopista no es peligrosa solo por los riesgos normales. Así que sigo conduciendo, atento a las señales, y cuando paso por un accidente, incluso a plena luz del día, reduzco la velocidad, pero no paro. Llamo al 911, doy la ubicación y sigo adelante. Quizá eso me convierta en una mala persona, pero sé lo que vi esa noche, sé lo que hay ahí fuera en las carreteras oscuras. Es algo que nunca fue humano, que no es de este mundo, y que nunca debió existir en nuestra realidad, pero existe, caza usando nuestras formas y nuestras voces, activando nuestro instinto de ayudar. Se alimenta de algo, no sé de qué, solo sé que está ahí fuera a las 3 a.m., esperando a que el próximo buen samaritano se detenga, esperando con sangre falsa, piernas hacia atrás y ojos fijos. La carretera siempre ha sido peligrosa, pero ahora sé que a veces el peligro viene de arriba. Sigo conduciendo, pero nunca volveré a ser el hombre que se detiene a ayudar a un desconocido en la noche. Ese hombre murió en la ruta 287. Aunque su cuerpo lograra regresar al camión,